Y arrancamos un nuevo directo o falso directo, un nuevo falso directo de 6. ¿Cómo andan amigos? ¿Cómo andan todos por ahí? Quedan de todos ahí en el chat. Es un falso directo esto, sin chat, sin personas en vivo. Bueno, como ya lo dije el otro día, ya les conté el otro día, en general hago directo, ¿no? Para contar, para hacer los resúmenes de noticias y demás. En general yo los hago en vivo y en directo con ustedes en los chats y todo, pero bueno, cuando no puedo hacer el directo por X razón, ¿no? Por ejemplo, ahora andaba con problemas de internet, que no estaba medio que estaba intermitente o se cortaba o algo parecido, entonces dije, bueno, prendo la cámara, me filmo como si fuera exactamente lo mismo que diría, ¿no? Hago lo mismo que haría en directo. Lo único que me falta son ustedes ahí en el chat, pero bueno, ya volverán los directos más tradicionales. Seguramente la semana que viene ya esté ahí en directo nuevamente con ustedes. Igual a mí me gusta cuando tengo noticias para contar, noticias interesantes, ¿no? Agarrar y si no lo puedo hacer en directo, prendo la cámara y las cuento también, porque me copa contarlas, ¿no? Como yo dije el otro día, yo las noticias agarro cuando veo algo interesante, noticias de actualidad o lo que sea, o una curiosidad así de esas que no armo en un video, porque hay algunas que sí, las armo en videos más producidos, pero bueno, las que no son en un video muy producido, las leo varias veces y estoy improvisado acá. Yo se las cuento a ustedes. Tengo acá así una ayuda a memoria cuando son nombres, cuando son algún texto que sí quiero leer, pero en general estoy improvisado. Entonces me gusta más que no pase el tiempo, ¿no? Entonces prefiero prender la cámara y hacer este falso directo, digamos, y subirlo así como salga, con los errores, como salga. Porque creo que cuando uno lee una nota y algo le parece interesante, se le ocurren cosas en el momento, algún comentario que quiero hacer o lo que sea, ¿no? Que después si la estiro mucho, si dejo mucho tiempo pasar la noticia que quería contar o lo que sea, es como que ya no es lo mismo, em, creo que pierde el impacto que me había generado la primera vez que la vi o la primera vez que dije, cuando veo algo y digo, esto lo quiero contar, se lo quiero contar a todos ahí. Que es un poco la mecánica de este canal, ¿no? Que desde siempre contar curiosidades, contar cosas locas. Después fui sumando algunas noticias y actualidad, ¿no? Como ya saben que cuento también noticias y actualidad, pero son todas cosas curiosas, todas cosas que a mí me encanta cuando yo cuento algo y después alguno me dice, ¿sabes qué? Busqué esto que me habías contado y me puse a investigar otra cosa, eso está buenísimo. Cuando genera eso en la cabeza que te hace querer buscar otra cosa, ¿no? A veces solamente hay que escuchar a alguien que te dé el puntapié y descubrís algo que te gustaba o te acordás de algo que capaz que sabías. Vieron que muchas veces sabés cosas y las tenés en la cabeza y no sé, por X razón se te va de la mente y después escuchás a alguien contándolo y decís, es verdad, esto era así, no sé, o mirá, cambió esto y, y nada, te pones a buscarlo, ¿no? Hoy en día la información está al alcance de todos, es muy fácil buscar cosas y creo que hay que aprovechar eso, ¿no? Hay que aprovechar eso y yo siempre trato, porque me gusta que sea de esa forma, que sea muy variado, ¿no? Acá el contenido es completamente variado, la temática, digamos, de las noticias, de las curiosidades que cuento. Entonces van a escuchar una noticia de científica, una noticia de un avance científico, una noticia de salud y de repente una noticia de una curiosidad de una persona que, no sé, le pasó alguna locura en un país raro, ¿no? Algo que parece por ahí cómico, ¿no? O alguna tragedia también, hay de todo, de todo, de todo. O cuento casos más raros. Bueno, cuando son casos donde tengo que hablar más y dar más detalles, a veces hago videos individuales, ¿no? Un poco más producidos. Pero bueno, acá la idea es charlar un poco con ustedes. Sé que no es en directo esta vez, como el anterior, ¿no? Pero me gusta también hacerlo así que siempre voy a estar haciendo esto. Que como hoy, ¿no? Y como hice la última vez,
cada vez que tengo, no sé, unas 8 o 10 noticias y que veo que no puedo hacer el tiempo por X razón, se me va el tiempo, no, como la otra vez me falló internet y digo, no quiero dejar pasar el tiempo, prendo la cámara, me filmo, las cuento, se las cuento a ustedes y lo subo, así como salga. Y bueno, ustedes lo verán y si a alguno le sirve, le gusta, buenísimo. Es así, ¿no? Por suerte tengo muchos mensajes y comentarios y muchísima gente que me manda apoyo constantemente en todas mis redes, en YouTube, bueno, en Facebook, en Instagram, ¿no? En todas mis redes siempre me están mandando apoyo, me ponen like por todos lados, comparten los videos, así que bueno, muchísimas gracias a todos amigos, los que también día a día se suman a todas mis redes, que cada vez somos más. Em, Nada, muy contento con todo lo que está pasando, lo que pasó el año pasado con todas mis redes, todo como tener videos que tienen muchos millones de muchas millones de visualizaciones, millones de likes. Es una locura, ¿no? En todas las redes tener videos con más de 10 millones de visualizaciones, ¿no? Es un montonazo. Así que nada, amigos, ya saben, esto va a ser más común de lo que era antes, ¿no? El tema de subir videos en forma de resumen informativo con actualidad, noticias, curiosidades. Tengo ganas de hacer así, que se vuelva común, ¿no? Cuando puedo prender directo, prendo y lo hago directo y va a ser exactamente igual. La única diferencia va a ser que voy a estar mirando que está el chat y los saludo, ¿no? Y me hacen algún comentario que me encanta también cuando por ahí estoy contando una noticia y me hacen alguna pregunta, está buenísimo eso también. Y cuando no lo puedo hacer en directo, hago esto como hoy, ¿no? Prendo, me filmo, tal cual salga, ¿no? Contando la noticia, la curiosidad que quiera contar. Y bueno, ustedes lo verán después. Después yo siempre hago los recortes, ¿vieron? Los clips de cada una de las noticias que me parecen más importantes o más llamativas, ¿no? Bueno, le pongo alguna musiquita de fondo. Y, y nada, bueno, los leo con atención cuando me hacen comentarios, cuando a ver qué opinan, ¿no? Ustedes, que es lo que me gusta escuchar, ¿no? Es la opinión de ustedes, de cada una de las noticias, de las locuras que a veces cuento. Bueno, amigos, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Acabo de ver que se me acaba de terminar el mate. La otra vez que hice el directo estaba tomando mate, full mate antes de empezar y cuando empecé, el, empecé a contar las noticias, todavía tenía el termo casi lleno. Y recién me acabo de dar cuenta que había menos agua de la que pensaba. Es un bajón, pero bueno, cosas que pasan. Em, Vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Como les decía, siempre acumulo más o menos 8 o 10 noticias y las tiro ahí para que ustedes disfruten, ¿no? A mí el contenido que hago es el contenido que me gusta también a mí, ¿no? Me gusta escuchar noticias cuando son cosas interesantes, ¿no? Y lo que yo siempre digo, yo la otra vez dije, Internet hay que tomárselo siempre como entretenimiento, ¿no? Como todo lo que vemos en Internet es entretenimiento. Y depende de cada uno qué hace con ese entretenimiento que ve, ¿no? Que consume en Internet. Muchas veces, a partir de algo que vemos que por ahí nos da risa, ¿no? O que nos genera alguna chispa de curiosidad, termina abriendo puertas en nuestra mente, ¿no? Para buscar algo que capaz que nos termine interesando mucho, ¿no? Incluso al punto de querer leer sobre algún tema, ¿no? Estudiar sobre algún tema, investigar sobre algo, ¿no? Muchas veces me han escrito comentarios o al privado sobre completando información que yo he hablado o he contado y me parece muy interesante cuando me mandan comentarios dando su punto.
sumando, ¿no? De buena manera. Bueno, siempre están los que critican los van a encontrar en los videos de todos, de cualquier tipo, no sé, hasta en los videos de los que hacen contenido infantil, seguro hay gente criticando, porque hay gente que está hecha para criticar, ¿no? Para ver un video y a ver qué puedo criticar. Y es como su forma de llamar la atención, ¿no? Decir estoy acá. Pero bueno, hay gente que de verdad suma comentando y eso está buenísimo, todo lo que podemos leer, ¿no? A partir solamente de contar una noticia, de contar una curiosidad, de dar una información en particular, ¿no? A partir de eso aparecen un montón de opiniones, un montón de personas que pueden sumar, incluso a veces eh, sin ningún comentario, ¿no? Es como que vos por ahí ves el video, te gusta, se lo compartís a alguien y charlando con esa persona ya esas dos personas que están charlando ya están sumando porque capaz que aparece otra información ahí y capaz que esos dos llegan a una conclusión y no sé, hacen capaz otro video o comentan en otro video que no tiene nada que ver con el que hice yo, ¿no? Pero se genera algo de curiosidad y de estar pensando. Y siempre que estemos pensando y dando vueltas en la cabeza y usando la imaginación, ¿no? Y eh, activos de mente, vamos a... Está bueno, ¿no? Está bueno porque nos hace crecer y nos hace estar preparados para encarar cualquier tipo de dificultad que podamos tener y para ser mejores en las decisiones que podamos tomar. Y todo viene siempre de eso, de usar la cabeza todo el tiempo, de estar activos con la imaginación. Y a veces es de eso, viene solamente por esa estupidez de ponerse a charlar con alguien un tema que te pareció interesante. Así que, bueno, amigos, luego de toda esta introducción, que no sé por qué no sé por qué me limé con toda una introducción sobre eso, vamos a arrancar. Bueno, esta noticia tiene que ver con una especie de revolución que viene habiendo, una especie de revolución que se está dando en los últimos 10 años aproximadamente, que tiene que ver con la tecnología y con la infraestructura, ¿no? Tecnología e infraestructura, ¿no? Las formas por ahí de construir están cambiando mucho, las formas en las que se construye en todo el mundo, ¿no? Y en los últimos años, entre Estados Unidos y China, ¿no? En China y en Estados Unidos, cualquiera que quieran poner primero, se están viendo cosas muy interesantes, ¿no? Y revolucionarias, como estaba diciendo al principio. Por ejemplo, en 2024, ¿no? En septiembre de 2024 comenzó un proyecto en China, ¿no? En una autopista que conecta Pekín con Hong Kong, ¿no? Una autopista gigantesca es. Y este proyecto se consideró uno de esos que marca un antes y un después, ¿no? Porque a partir de ese, de este, del lanzamiento de este proyecto en China, se comenzó a preparar cuestiones de una forma completamente distintas en cuanto a la ingeniería vial. Les voy a contar. En lugar de cuadrillas de trabajadores, en China, en lugar de cuadrillas de trabajadores, ¿no? Lo que estamos acostumbrados, cascos, conos de seguridad, ¿no? Ya saben. Todo el tramo este de la autopista china fue pavimentado utilizando tecnología completamente automatizada. Bien, no había trabajadores, sino que había robots. Robots que pavimentaban la ruta, lo hacían de forma completamente automática. Solamente había un par de personas controlando, ¿no? Que todo funcione como tenía que funcionar. Bueno, drones, ¿no? Que controlaban que el trabajo se esté realizando correctamente y que mandaban la información a los robots que iban pavimentando la ruta, ¿no? Los drones le mandaban la información y los robots sabían dónde iban pavimentando, ¿no? Se iban guiando, digamos.
Y bueno, una especie de robots que iban, eran unos robots especializados, ¿no? Para pavimentar, ¿no? Para colocar el asfalto con precisión. Lo que aclaran es que esto se realizó luego, ¿no? Cuando se terminaron de pavimentar, se vio una precisión milimétrica, milimétrica que es imposible que se dé en un trabajo hecho por seres humanos. Bien, se vio una precisión que el ser humano no puede lograr. Una precisión increíble que los robots pueden lograr y los seres humanos no. Dice, les voy a leer un poco acá la nota. Bueno, dice que había máquinas encargadas, ¿no? De máquinas autónomas se encargaban de compactar y alisar la superficie sin intervención humana directa, ¿no? Lo que les decía, solamente había algunos trabajadores controlando que todo funcione con normalidad. Dice, lo más asombroso es que todo el proceso se desarrolló con ajustes en tiempo real, gracias a sistemas inteligentes que monitorizaban constantemente la calidad del trabajo. Bien, esto, bueno, otra de las cuestiones en la que los robots pueden superar a los trabajadores humanos es que todo es muy rápido cuando es con robots, ¿no? Trabajan porque obviamente los robots no descansan y trabajan a una velocidad que los humanos no pueden trabajar. Entonces hay una diferencia enorme en la que no hay paradas a comer, no hay descanso. El robot trabaja y termina su trabajo y encima lo hace mejor, ¿no? Con más calidad que el ser humano. Ahora voy a hacer un comentario sobre eso porque ya sé lo que se viene. Cuando hablo sobre robots trabajando, ya sé los comentarios que se vienen. Ahora les voy a decir, pero quiero terminar de contar la nota, ¿no? Dice, estos programas especializados se aseguraron de que ningún borde fuera omitido y que la textura de la carretera quedara lo más uniforme posible, reduciendo las imperfecciones que suelen aparecer con métodos tradicionales. Bien, no había imperfecciones, básicamente, ¿no? Dice, lo que estamos viendo no es solo una carretera nueva, es una demostración palpable de cómo la inteligencia artificial, los drones y los robots están transformando industrias enteras. Bueno, como les decía, esto es un proceso que comenzó, ¿no? Hace varios años ya, meter robots, ¿no? En los temas industriales, en la fabricación, ¿no? Hay robots fabricando edificios, hay robots pavimentando carreteras. Este hecho en China fue uno de los puntapiés para que para que comiencen a ser utilizados robots en China, perdón, en otras partes del mundo, para lo mismo, ¿no? Para pavimentar carreteras y bueno, ya digamos que se comprueba que ya no hay duda de que es un método mucho más eficiente. Bueno, lo que les iba a decir, ¿no? ¿Cuál es el comentario que siempre viene cuando hablo de robots trabajando y todo esto? Uy, van a dejar a todos sin trabajo, ¿y ahora qué va a hacer la gente? ¿No? Ese tipo de comentarios. Cuando sucedió la revolución industrial, cuando apareció la máquina de vapor, ¿no? El primer comentario que tenían, la primer queja que había, y esto está en los libros de historia, ¿no? Había gente en contra de las máquinas, en contra de las fábricas, porque decían que las grandes fábricas que iban a tener grandes máquinas iban a dejar al pequeño trabajador artesano sin trabajo. Iban a decir, ahora que vienen las máquinas, ellos decían, no, ahora que vienen las máquinas, la gente se va a quedar sin trabajo. Algo muy similar a lo que está sucediendo ahora con los robots y la inteligencia artificial. Digamos que los discursos eran muy parecidos, los que decían unos y otros, ¿no? En aquel momento y ahora. ¿Qué fue lo que pasó cuando la revolución industrial empezó a avanzar, ¿no? Y aparecieron las máquinas y aparecieron las grandes fábricas? Bueno, el trabajo se multiplicó sin precedentes. No solamente las personas comenzaron a tener
más trabajo, no solamente empezó a haber más trabajo por toda Europa, y luego años después en América, ¿no? No solamente aparecieron trabajos impensados y la gente empezó a tener más trabajo, sino que también la gente empezó a tener muy lentamente, ¿no? Obviamente porque es un proceso que llevó tiempo, pero empezó a tener una mejor calidad de vida. Y esto es algo que muchos no entienden y lo dan como con un discurso, muchos se lo toman para el lado del discurso ese de izquierda, de, uy, no, pero ahí empezaron a esclavizar a los trabajadores y qué sé yo. No, lo que empezó a suceder en ese momento fue que las personas empezaron a tener un trabajo estable en las fábricas y empezaron a poder ahorrar y empezaron a poder mantener a sus familias y empezaron a poder pensar en sus propios negocios y, y apareció la idea de que los trabajadores mismos, gracias al capitalismo, los trabajadores mismos podían empezar a pensar en que si juntaban plata, podían, capaz que si eran personas grandes, no en ese momento, pero empezaron a pensar de que sus hijos iban a poder tener su propia fábrica y tener sus propias casas y tener sus propios negocios. Y apareció eso que tiene tan lindo el capitalismo que nos da la posibilidad de crecer, de crecer. Y sí, es a través de generaciones. Si uno nace desde abajo, la forma de crecer es a través de generaciones. No es un golpe en el que de un día para el otro vas a ser millonario. Eso no existe. Puede tocarte una suerte, ¿no? De alguna cosa que la pegues, ¿no? Una gran idea. Bueno, pero son los casos más... el menor porcentaje, ¿no? Que existe eh, de personas que se hicieron millonarios es por golpes de suerte, ¿no? La verdad es que son cosas que se construyen con el tiempo y que empezaron de esa forma. Eso es a lo que voy, ¿no? Cada vez que hay cada vez que aparece una nueva revolución en maquinaria y que van a aparecer nuevas formas de trabajo, bueno, es como lo que contaba cuando, cuando aparecieron las máquinas, nadie se imaginaba qué trabajos iba a tener la gente, ¿no? Eh, Todo el mundo pensaba que las máquinas iban a hacer todo. Y nadie le podía pasar por la cabeza, por más que ahora no lo podamos visualizar, a nadie le pasaba por la cabeza qué es lo que iba a hacer la gente en las fábricas. Bueno, terminó trabajando, no solamente que terminó trabajando, sino que las fábricas terminaron dando muchísimo más trabajo del que el mundo se podía imaginar. Cuando aparecieron las computadoras, muchos años después, nadie se podía imaginar que las computadoras iban a ser lo que se transformaron. Nadie se podía imaginar que iba a haber internet. Nadie se podía imaginar que íbamos a poder generar ingresos con internet o estar conectados de la forma en la que el mundo está conectado. A lo que voy es que cada vez que hay una revolución tecnológica, nunca podemos visualizar qué es lo que va a venir en el futuro de esa revolución tecnológica, pero siempre terminan siendo cosas buenas, siempre que hay una revolución tecnológica, terminan siendo cosas buenas para la humanidad. Lo que trae son cosas buenas para la humanidad. Así que estemos tranquilos de que si hay robots que van a realizar trabajos que hoy están realizando los seres humanos, es porque los seres humanos van a trabajar en otras cosas y los trabajos van a ser mejores, porque siempre se pasan en toda la historia, siempre se pasó a trabajos mejores, a trabajos más eficientes y a trabajos, a eso iba con lo de la revolución industrial, que nos dan la posibilidad de crecer en todo sentido. Eh, y como les decía, ¿no? Que es lo lindo del progreso que, que nos trae, ¿no? Yo dije, el capitalismo. Nos da la posibilidad de trabajar, acumular riquezas, crecer y pensar a futuro
a veces es en generación, a veces toca en generaciones, pero no solamente, no significa que la única forma de vivir bien sea siendo millonario, ¿no? A veces uno puede cambiar su propia vida eh, con la posibilidad de trabajar, de ahorrar y cambiando la vida de uno, los que vienen después ya arrancan desde un escalón más arriba. Y bueno, así funciona, amigos. Así funciona. Y no hay que quedarse con esos discursos que tiran para abajo, ¿no? Que ven todo mal, que piensan que todo es para hacerle mal a la gente, que piensan que todos los avances son... quieren tirar para atrás a todos los avances y que piensan que todo es malo. Y que todo es contra los trabajadores y todas esas cosas. Bueno, no, piensen de forma positiva porque creo que estamos en un momento que hay un montón de revoluciones de esas tecnológicas que van a dar oportunidades por todos lados. Esto es a nivel mundial y hay que aprovechar porque aprovechando y teniendo una mentalidad positiva, creo que puede darnos a todos nosotros, a todos los que vivimos en el mundo, una mejor vida. Una mejor vida. Eh, bueno, amigos, todo eso para decir que un robot pavimentó una autopista en China. Bueno, seguimos. Bueno, voy a seguir con otra noticia. Me voy a ir a noticias de actualidad en cuanto a... Déjenme ver si es la que... Ah, no, tengo una antes que quería contar, que me voy a poner serio para esta, porque es un tema serio. Esto ocurrió, un tema que ocurrió el 1 de enero de 2025, ¿no? Esto ocurrió hace un año. Eh, pero recién hoy en día, ¿no? Casi un año después, se están esclareciendo algunas cosas y hay un par de curiosidades que les quiero contar, ¿no? En Estados Unidos se reportó un incidente en Las Vegas que puso el foco en tema seguridad. Puso el foco en el tema seguridad, puntualmente en el tema relacionado con seguridad y política, ¿no? Seguridad y política. Pero también puso el foco en los medios de comunicación. Escuchen. En la mañana del 1 de enero de 2025, una camioneta Tesla, una Cybertruck, explotó frente a un hotel, a una torre Trump. Bien, a un hotel que es una de las torres Trump, la que se encuentra puntualmente en Las Vegas. Esta camioneta que explotó, ¿no? Esta camioneta Tesla que explotó, causó heridas leves a varias personas y murió el conductor. Bien. Vamos a ir desarmando esta noticia. Vamos a ir desarmando esta noticia para que entiendan por qué hay algo curioso dentro de esto, ¿no? Dice, las autoridades rápidamente comenzaron a investigar lo sucedido como un posible acto violento. Bien. Atentado. Bien. Ya que dentro del vehículo aparecieron materiales, bueno, combustibles, materiales que lo que parecía ser una especie de bomba casera, ¿no? Todo esto dentro del vehículo. Bueno, la policía comenzó una investigación, ¿no? Apareció el FBI, se pusieron al frente de la investigación fue muy larga, ¿no? Todo para determinar si hubo intención deliberada de causar esa explosión. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Los medios de comunicación, mientras se realizaba toda esta investigación, comenzaron a decir de que esa explosión, que causó algunos heridos leves, dañó el frente de la Torre Trump y
murió el conductor de ese Tesla. Esa explosión había sido causada por la batería del vehículo que había fallado y que había explotado repentinamente, ¿no? Y en los medios empezaron a hacer propaganda contra los vehículos eléctricos y puntualmente contra los vehículos Tesla, ¿no? Contra Elon Musk. Comenzaron una serie de propagandas difamando, ¿no?, a los vehículos Tesla. No fue menor, sino que varios medios muy conocidos en Estados Unidos comenzaron con esta serie de noticias diciendo que los vehículos Tesla directamente explotaban y que ponían este caso como emblema de que, miren, el caso en Las Vegas, el vehículo estaba estacionado, murió el conductor, explotó la batería repentinamente. Bueno, pasó el tiempo y los investigadores pudieron encontrar cartas del conductor, ¿no? Pudieron encontrar testimonios de la familia, pudieron encontrar distintos elementos químicos dentro de los bolsos que tenía el vehículo para confirmar que había sido un intento de atentado. Bien, esta explosión en la Torre Trump en Las Vegas había sido un intento de atentado. Bien, habían querido causar una explosión mucho peor de la que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, fue algo que parece contrario en realidad a lo que decían los medios. Esa explosión que quiso causar el conductor que murió, el conductor de este vehículo, que era un hombre de 37 años con antecedentes militares, parece que tenía había sido tratado por problemas mentales, ¿no? Y que pudieron, según las investigaciones, pudieron confirmar que se quitó la vida momentos antes de que el vehículo estallara, ¿no? Es decir, el hombre llevó el vehículo cargado de combustible y una especie de bomba casera, se quitó la vida y luego explotó el vehículo. Bueno, además de todo esto, además de confirmar que fue un intento de atentado, pudieron confirmar las autoridades, después de las investigaciones, de que si no hubiera sido en un vehículo Tesla, la explosión hubiera sido mucho peor. Bien, si esto hubiera sido en un vehículo común, en una camioneta común o en una van, como solían usar en muchos atentados, esas camionetas grandes, una Traffic, ¿no? Si hubiera sido en un vehículo común, la explosión hubiera sido muchísimo peor y hubiera muy probablemente causado víctimas fatales, porque había mucha gente en el hall del hotel, ¿no?, esperando, y la explosión dentro del Tesla parece que, gracias a su carcasa metálica, fue muy leve lo que transmitió, ¿no?, hacia afuera la explosión, por lo que hubo heridos leves únicamente. Pero parece que este atentado no es que no solo no había sido, no es que no, digo, esta noticia no solo no había sido una explosión de la batería del Tesla que causó un muerto y heridos, sino que había sido un intento de atentado que no fue peor y el muerto no había muerto por la explosión, ¿no?, sino que ya él lo tenía planeado eso, el hombre, el ex militar, sino que esa explosión fue mucho más leve de lo que tenía que ser gracias a que había sido en un vehículo Tesla. Bueno, como les decía, ¿no? Todo esto abrió una controversia enorme porque la investigación salió a la luz hace ya unos meses, pero los medios que se habían encargado de hablar mal, ¿no?, de los Teslas y de la batería de los Teslas y de que explotaban y que ponían otros casos y que la gente podía morir y que, bueno, un montón de cosas, como ya saben cómo son los medios cuando se la agarran con un tema específico, ¿no? Luego de eso, nunca, más allá de que la explicación oficial y la investigación confirmó de forma científica, es decir, se confirmó, y hay
testimonios y testigos de cómo era el hombre que manejaba y que tenía esto planeado y demás, y demás, y demás. Hay un montón de pruebas, digamos. Nunca los medios dieron el mismo énfasis para aclarar de que no había sido la batería del Tesla lo que explotó y que esto había sido un intento de atentado y de que encima podrían haber habido muchos más muertos o podría haber habido víctimas fatales por culpa del atentado si no hubiera sido en un Tesla. No pusieron el énfasis, lo comunicaron nada más, casi como una noticia al pasar, ¿no? Y como si todo lo que hubieran dicho antes, toda esa difamación, ¿no? Que habían dicho sobre el principio del año pasado, como si fuera nada. Eh, Más allá de que sea Tesla o sea que lo que sea, ¿no? Se puede ver esa locura que a veces sucede puntualmente con los medios de comunicación, donde ellos creen que tienen poder absoluto. Muchas veces hablo de los medios de comunicación masivos, ¿no? De los que salen por televisión puntualmente. Yo creo que las personas hoy en día ya saben eh, o tienen más recaudo a la hora de tomar la información que dan los medios grandes, pero igualmente llegan a muchísimas personas y generan opinión, ¿no? Estos medios. Eh, yo soy de la idea de pensar de que no hay que creer nada, que todo hay que verificarlo, que no hay que creer nada. Yo digo, no me crean a mí, no crean el otro video que pasen y vean otro video, no crean lo que dicen. Yo creo que uno puede escuchar, que genere, bueno, tampoco no creer absolutamente nada, ¿no? Obvio que hay cosas que sí o sí vas a creer cuando hay pruebas científicas y demás, bueno, o cuando son datos científicos, o cuando vas al doctor, obvio le vas a creer lo que te está diciendo. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero digo, cuando te están dando una noticia que ya te das cuenta que esa noticia va cargada con opinión, que todos tenemos opinión, a veces a mí me dicen... estás tirando mucho para un lado, sos muy tendencioso para dar una noticia y otra no, y esta sí, esta no, y todos son así, todos somos así, todos vamos a dar nuestro punto, y el que te dice que no es un mentiroso, lo hace igual, pero sin que te des cuenta, el que te dice que no tiene tendencia, que no tiene ningún lado, que no toma partido por nadie y que no tiene opinión propia, que es un robot, ¿no? Hay algunos que se hacen los que son así. No, todos tienen una opinión sobre los temas y yo siempre prefiero que la digan de frente. Yo prefiero que te digan cómo piensan las cosas de frente, ¿no? Pero bueno, cuando uno se da cuenta que hay una noticia y están tirando para un lado, lo mejor siempre es investigar y buscar. Y si te interesa la noticia, investigás. Y si no, bueno, si confías en la persona, te podés quedar con lo que con lo que dice esa persona, pero siempre sabiendo cuál es la tendencia de esa persona, ¿no? Me parece importante. Me parece importante. Siempre pienso que también los que trabajan en los medios grandes, eso le falta eso de que sí tiene internet, de que del contacto con la gente, ¿no? Entonces, imagínense que en los en los noticieros grandes, en la televisión, o mismo periodistas, no sé, que puede ser un periodista deportivo o cualquier cosa, hubiera comentarios y la gente pudiera comentar en vivo, ¿no? Y le pudiera poner las cosas cuando los están diciendo, cuando están diciendo barbaridades. Eh, yo creo que se cuidarían un poco más o que directamente se enojarían, ¿no? O que mostrarían otra cara. Porque estando en contacto con la gente, uno tiene que ser verdadero. No puede ocultar. Porque si no, no funciona, ¿no? Qué sé yo. Creo que por eso, creo que es una de las razones por la que Internet le gana a la televisión hace tiempo, ¿no? Porque en Internet vos ves a la persona como es, ¿no? Yo ahora prendo la cámara, apago y sigo hablando exactamente igual, ¿no? Por ahí hablo cuando estoy dando las noticias, pongo un poco más de énfasis, como voy a decir un título, ¿no? Hablo un poco más fuerte ahí, pero soy igual y pienso igual y cuando charlo con ustedes
charlo igual que como charlaría con cualquiera. Cuando respondo un mensaje, respondo como cualquiera. Puedo acertar cosas, puedo equivocarme cosas, puedo saber cosas que ustedes no saben y ustedes pueden saber cosas que yo no sé. Siempre es así y es lo lindo de Internet, ¿no? Pero bueno, una muestra, digamos, de cómo sin tener las pruebas los medios arrancaron, ¿no?, una noticia que no existía. ¿No? No existía ni le querían dar con todo porque hace tiempo que le quieren pegar a los autos eléctricos y bueno, te pueden gustar o no los autos eléctricos, pero a lo que voy es de que agarraron la excusa de que había explotado y metieron y al final lo que había pasado era nada que ver. Bueno, vamos con otra, amigos, vamos con otra. Vamos con otra. Una noticia médica, vamos ahora. Una noticia médica que nos ponemos un poco más serios porque es una cuestión pre- preocupante. Es un caso aislado. Es un caso aislado. Quiero aclarar, antes de leer la noticia, quiero aclarar que esto es un caso aislado. Bien. Pero igualmente es un caso preocupante. Dice, una noticia que dejó en shock a la comunidad médica mundial. Por primera vez se confirmó un caso de Alzheimer en un joven de apenas 19 años. Muy joven. Muy joven. El chico apareció con Alzheimer. Dice, bueno, aclara, ¿no?, la nota, como ya sabemos, ¿no?, una enfermedad que hasta ahora se asociaba casi exclusivamente, ¿no?, a personas mayores. Obviamente, ¿no? Uno siempre lo relaciona con personas de edad avanzada. Dice, los primeros síntomas no aparecieron de golpe. Todo comenzó cuando el joven tenía 17 años. Muy joven, niño. Eh, Empezó a tener problemas de memoria, dificultad para concentrarse y olvidos constantes que empezaron a interferir con su vida diaria. Bien, el joven no se podía concentrar, se olvidaba las cosas. Lo mismo que le pasa a los abuelos, ¿no? Cuando le agarra esta horrible enfermedad. Dice, al principio los médicos pensaron en estrés, ansiedad o incluso depresión. El joven había sido medicado por depresión, pensando que lo que le pasaba, que se olvidaba las cosas, ¿no?, que no podía concentrarse, era porque estaba pasando por una depresión. Y nada que ver, ¿no? Nada que ver. Los problemas siguieron. Eh, Dice, los síntomas no solo que continuaron luego de cumplir 18 años, sino que empeoraron rápidamente, ¿no? El joven empezó a olvidar sus tareas básicas, perdía objetos con frecuencia y tuvo que abandonar sus estudios directamente porque no podía concentrarse. Bueno, ya no podía seguir el ritmo de sus compañeros, dice. Ante la gravedad del cuadro, se realizaron estudios neurológicos avanzados. Bien, la familia lo llevó para realizarse una serie de estudios. Y los resultados, dice, dejaron a los médicos con la boca abierta porque fueron inquietantes, ¿no? Su cerebro mostraba daños y patrones típicos del Alzheimer. Dice, incluyendo alteraciones en las áreas responsables de la memoria y el aprendizaje. Lo más desconcertante de este caso, dice la nota, es que no había antecedentes familiares ni mutaciones genéticas conocidas asociadas a esta enfermedad. Bien, el joven no tenía antecedentes familiares, que es lo que siempre se busca, ¿vieron? Cuando alguien empieza con estos síntomas, siempre se busca si hay algún antecedente familiar. eh, y es como que cuando hay antecedentes familiares hay una probabilidad un poquito mayor. Nunca dicen que significa al 100% que tengas un antecedente, como hay muchas enfermedades que también pasa lo mismo, ¿no? Que te dicen tenés probabilidad mayor, pero no significa que la vayas a tener esa enfermedad. Bueno,
parece que en este joven no tenía alteraciones genéticas y tampoco tenía antecedentes familiares. Así que es un caso muy raro, muy raro. Dice, los especialistas admitieron que no pueden explicar con certeza por qué la enfermedad apareció tan pronto en este joven. Bien, es un joven que parece que tenía el cerebro predispuesto a tener esta enfermedad, pero lo lógico hubiera sido que él la tenga pasados los 75 años, 80 años, ¿no? Siendo una persona adulta. Pero le apareció siendo muy joven, atacando, ¿no?, el área del aprendizaje, ¿no?, el área de la memoria. eh, Siendo tan joven, siempre es complicado, ¿no? Pero siendo tan joven, eh, siento como que es un joven que en una enfermedad tan terrible, ¿no? Directamente le arruina prácticamente la vida, ¿no? Obviamente arrancó un tratamiento el joven, pero parece que su enfermedad está avanzada. Avanzada, es una de esas enfermedades que avanza rápido. Em, Dice, este caso abrió una pregunta incómoda para la ciencia y es si el Alzheimer realmente puede manifestarse a edades tempranas. Em, lo curioso de todo esto es cuando los médicos y especialistas realmente no tienen explicación sobre algo, ¿no? Eso, digamos, es lo que, no curioso, sino lo inquietante en todo esto, ¿no? Lo inquietante en todo esto es cuando los especialistas directamente no tienen explicación y lo admiten. Y te dicen, esta es una de las cosas que nos muestran lo poco que podemos comprender sobre nuestro cerebro, ¿no? Y este tipo de alteraciones, este tipo de enfermedades, este tipo de trastornos, porque podemos entenderlos una vez que suceden, podemos entender a veces cómo avanzan. Se está avanzando mucho en ese tema, ¿no? En saber, en poder predecir algunas cuestiones, pero ¿cuándo va a aparecer? Eso es algo que todavía es una incógnita incluso para los especialistas. Y el caso de este chico, bueno, es una clara muestra, ¿no? De que una de esas muestras, una de esas cosas que suceden y deja a todos como diciendo, eh, qué poco sabemos, qué poco sabemos de esto, ¿no? Por más de que en los últimos años se está avanzando un montón, ¿no? Y ya hay algunas, no curas, ¿no? Pero posibles tratamientos para los próximos años. Yo ya he contado diferentes, una que se ha probado en ratones, que salió casi por un accidente, ¿no? Se ha encontrado también una especie de... Han podido llegar, gracias a las nuevas tecnologías, a poder ver una especie de mapa de cómo avanza, ¿no? Cómo se relaciona en diferentes partes, en sectores del cerebro, el Alzheimer. Pero casos como el de este chico, donde aparece repentinamente, este es un caso muy extraño porque es el primero en la historia que se registra a esta edad, ¿no? Pero muchas veces en personas mayores también aparece repentinamente. Y es algo que no se puede predecir. Capaz que si estuvieran haciendo exámenes neurológicos constantemente pudieran llegar a algún punto. Pero es una de esas cosas complicadas y que todavía ponen todavía nos dan pantallazo de realidad de que sabemos mucho, pero eso mucho que sabemos es muy poquito al lado de lo complicado que es nuestro cerebro. Bueno, un tema, pobre chico, ¿no? Un tema interesante, que ojalá que dentro de las cosas malas, ¿no? Como esto que le pasa a este chico, salga algo bueno, que sea algún tipo de nueva investigación, algún tipo de progreso, algún tipo de mirada o enfoque distinto, algún tipo de enfoque distinto que pueda ayudarnos a conocer más sobre esta terrible enfermedad y que la podamos, ya hay muchos tratamientos en proceso de prueba, ¿no? Y que se puede venir y que se pueden venir en los próximos años. Ojalá que no falte mucho para que podamos erradicar esta terrible enfermedad.
Bueno, vamos con otra. Vamos con otra. Bueno, esto es lo que puse. Lo que puse en la miniatura. ¿No? El tema de la música. Vamos a hablar de música, Motorhead. Nada, vamos a hablar de música en general. Les guste la música que les guste. Ahora, hoy no voy a criticar a nadie. Así que los reggaetoneros pueden estar escuchando tranquilamente porque no voy a criticar a nadie hoy. Solamente voy a contar un tema que tiene que ver con el cerebro y la música. El cerebro y la música. A todos nos pasó alguna vez, a todos, ¿no? Salvo que no te guste la música, pero si no, a todos nos pasó alguna vez de poner una y otra vez el mismo tema, ¿no? El mismo tema musical, la misma canción, repetirla, decir, uy, la quiero escuchar de vuelta. A mí me pasa, por ejemplo, de poner una parte. Me gusta una parte de una canción, de un tema. A veces, bueno, yo toco la guitarra, a veces me gusta el solo de la guitarra y vuelvo a la parte del solo. O a una parte, si es un tema instrumental, puede ser también, que te guste una parte en particular, ¿no? Y repetirla una y otra vez. Volver a esa parte y repetirla. Volver a esa parte y repetirla, sí. O escuchar la canción completa una y otra vez, una y otra vez en repetición, ¿no? Bueno, hay diferentes estudios sobre este tema y les voy a contar varias cosas. Primero que nada, esto no es simplemente porque nos guste mucho una canción. Dice, cuando hacemos esto, casi intuitivamente o inconscientemente la queremos escuchar de vuelta. No es únicamente, aunque pensemos que es porque nos gusta mucho una canción, en realidad no es tan así, sino que es que las ondas de la música nos hacen activar algunas funciones del cerebro que liberan químicos, ¿no? Por ejemplo, la dopamina, ¿no? Que es la llamada eh, sustancia de la felicidad, ¿no? O droga de la felicidad, como le quieran decir, ¿no? Entonces esto es como que nos genera alguna especie de placer, ¿no? Entonces, por ejemplo, una canción que nos gusta, el cerebro mismo te va a decir, ponela de vuelta una y otra vez porque estoy liberando, como si fuera una droga, ¿no? Una droga que estoy liberando, libero, y vos ponela de vuelta y libero más, y ponela de vuelta y libero más, así. Esto también se gasta. Es un tema que también hablan dentro de la nota. La nota es larga, ¿no? Pero yo la voy resumiendo. Esto también tiene como una duración. No lo podés hacer toda la vida con la misma canción. Sino que tiene una duración determinada. Lo haces una cantidad de veces y el cerebro, siempre que escucha esas ondas, libera dopamina. Vos lo único que pensás en tu mente es cómo me gusta esta canción, la voy a poner una y otra vez. Y la pongo de vuelta y la pongo de vuelta porque repeat, ¿no? Porque me gusta esta canción. Pero lo que en realidad está pasando ahí es que tu cerebro te está pidiendo que le mandes esas ondas de vuelta porque está generando placer a partir de, por ejemplo, dopamina, entre otros químicos que puede liberar, ¿no? Entonces uno se relaja, se siente bien. Esto es bastante obvio, ¿no? Dentro de todo es bastante obvio, ¿no? Que el cerebro genera cuestiones cuando escuchamos música. Pero hay más sobre esto, porque la investigación continúa y dice que se explica, ¿no? Que escuchar música repetidamente también es una forma de regular, de alguna forma, regular de alguna forma nuestras emociones. Dice, si estamos tristes, felices o incluso estresados, volver a escuchar una canción determinada que nosotros tengamos predeterminada para esa emoción, nos hace bien o nos contrarresta esa emoción, casi como si fuera una terapia, dicen en este estudio, ¿no? Lo curioso es que hay que resaltar, ¿no? No hay música triste, música alegre, música eh, feliz, no sé, no hay una música que digas, la música es música nada más, ¿no? Pero todo depende de cada uno cómo lo tome. Por ahí hay una música que para uno es una música feliz y otra persona la escuchó esa música justo cuando
murió el padre, no sé, por decirle algo, ¿no? Por decirles algo. Entonces a ese le quedó en la memoria esa música que para el otro es feliz como una música triste, ¿no? Entonces, si hay un momento que tiene que contrarrestar emociones, ¿no? Capaz que esa persona necesita esa música triste en algún momento, necesita, el cerebro le va a pedir música triste, y el que les decía recién que justo escuchó una música que para el otro es alegre, la escuchó cuando murió el padre, entonces va a escuchar esa música, el cerebro le va a pedir escuchar esa música. Se relaciona mucho con la memoria, por eso hice el ejemplo de cuando murió el padre, ¿no? Y quería destacar también de que no hay música triste o feliz o lo que sea, ¿no? Hay música nada más y la condición de la emoción se la damos nosotros de acuerdo a nuestras vivencias y a un montón de cuestiones. A veces ni siquiera vos podés estar escuchando en una mesa sin pensar nada, pero te traslada a algo que es por tus vivencias particulares, el cerebro te lleva a ese lado, te lleva a emocionarte, te lleva a ponerte triste, te lleva a ponerte contento, te lleva a llorar, lo que sea, ¿no? Pero lo importante acá de entender es que el cerebro, cada vez que vamos escuchando música, nos va, a veces es porque la escuchamos muy de chiquitos sin que sepamos, o escuchamos algo muy parecido, una frecuencia muy parecida desde muy chiquitos, y eso justo estábamos llorando, entonces escuchamos algo parecido, o unas frecuencias parecidas, unas notas parecidas, y nos hace poner triste porque de alguna forma nos lleva a eso. Lo importante acá entender, bueno, es que el cerebro va clasificando, digamos, todo lo que escuchamos, todas las músicas que escuchamos, y de repente a veces necesita regular emociones. Entonces a veces necesita, aunque no, aunque parezca raro, necesita que estés triste. Necesita que por ahí que estés triste porque necesita que bajes los niveles de algún tipo de químico, ¿no? Estoy resumiendo y hablando a lo grande, ¿no? Para que se entienda a lo que va el punto, ¿no? Necesita que estés triste o necesitas sentir esa emoción, ese tipo de emoción, o necesita levantar el ánimo. Entonces el cerebro te va a ir pidiendo diferentes músicas que vos ya tenés establecidas en la cabeza y archivadas, como música alegre, música triste y música emocional, por ejemplo. Y en base a eso te va a decir, esta repetila, esta pasala rápido, esta escuchala una vez, esta escuchala antes de dormir, ¿no? Son todas cuestiones que nosotros pensamos muchas veces que decidimos y que en realidad nos está guiando nuestro propio cerebro a través del inconsciente. Nos está pidiendo que escuchemos muchas veces una canción que por ahí nos parece triste y nos hace poner mal, ¿no? Nos hace, no sé si mal, ¿no? Pero nos llega, nos hace por ahí llorar. Se puede llorar con música tranquilamente. ¿Y por qué el cerebro quisiera eso? Porque esa mezcla química que generan esas ondas en la cabeza, después generan otra cosa. Entonces necesitan que llegues a ese punto, quizás para que después tengas más energía cuando, no sé, que te emociones antes de dormir. Estoy dando un ejemplo, no es que siempre sea así, ¿no? Quizás que te emociones antes de dormir y recuerdes una música triste y te duermas con esa emoción y una lágrima en los ojos, para que al otro día te despiertes con una sonrisa. Quizás para que pase eso, primero tenés que escuchar esa otra canción. Entonces vos no sabés por qué, pero te dan ganas de escuchar esa canción. O te dan ganas de escuchar todo lo contrario, ¿no? Una canción alegre y te levantás más con energía. Depende de un montón de cuestiones, depende de cada uno, depende de la función del cerebro en ese momento. La cosa es que el cerebro sabe y te pide, sin que vos te des cuenta, cuál es la frecuencia que le tenés que mandar para regular las emociones y que uno pueda funcionar mejor. Está muy bueno el tema. Está muy bueno. Todos los temas de cómo funciona son muy interesantes, de cómo funciona no solo el cerebro, sino nuestro inconsciente, cómo nos guía nuestro inconsciente y cómo nos hace tomar la gran mayoría de decisiones que tomamos conscientemente, vienen a través del inconsciente.
Y es increíble eso, porque nosotros no podemos darnos cuenta, no lo entendemos, porque pensamos que nosotros estamos diciendo, y muchas veces es únicamente nuestro inconsciente que se mueve a través de vivencias pasadas y a través de nuestra experiencia y a través de situaciones, a través de miedos muchas veces, o a través de las ganas que tengamos de hacer algo. Y en base a todo eso nos dice por dónde tenemos que agarrar, ¿no? En este caso, por ahí nos dice, repetí esta canción varias veces y vos pensás, uy, cómo me gusta esta canción, la voy a poner de vuelta y la voy a poner de vuelta. Poné de vuelta el tema que es un temazo. O por ahí te vas a dormir y dices, uy, tengo ganas de escuchar un tema triste. Y no sabes por qué, ¿viste? O lo estás viendo así, de golpe ves que está el tema y lo pones y no sabes por qué. Y capaz que siempre lo ves pasando, pero de repente el cerebro te dice, este es el que tenés que escuchar hoy para mañana despertarte bien. Y así. Un montón de información que pasa por nuestra mente y que nosotros no somos conscientes, pero que nos hace tomar esas decisiones conscientes. Pero bueno, y además de todo esto, del tema del cerebro, qué importante, ¿no? Es la música. Es la música. Increíblemente hay gente que vive sin música, ¿no? Pero yo creo que es una parte muy importante de la vida, la música. Esas ondas que vuelan en el aire y que nos generan, nos pueden hacer emocionar, nos hacen sentir cosas. Eh, bueno, Platón decía, ¿no? La música es a la mente lo que la gimnasia es al cuerpo. La música es a la mente lo que la gimnasia es al cuerpo. Ya en aquel momento sabían la importancia de la música, ¿no? Eh, yo siempre dije que, por ejemplo, tocar un instrumento, aprender a tocar un instrumento, siempre recomiendo, aunque sea así nomás, aunque no lo vayan a hacer como un profesional o como un súper virtuoso, sea el instrumento que sea, agarren y métanse con cualquier instrumento que les parezca, que les llame la atención, intenten tocar un instrumento. Yo siempre digo más instrumentos en los que se puedan hacer melodías, ¿no? En los que tengan sonidos y no de percusión, ¿no? Em, Cuando uno se mete en ese mundo de hacer sonar un instrumento, empieza a entender la música de una forma distinta, ¿no? A veces primero es muy de a poco, pero después cuando podés empezar a trasladar lo que tenés en la cabeza, en sonidos, es algo de lo que no hay vuelta atrás. Y yo lo he dicho en un video, para mí es la forma en la que uno puede realmente cambiar su mente. Aprender a tocar instrumentos, hacer música. Realmente, cuando digo hacer música no es apretar un botón, porque ahora hay mucha música electrónica. Tampoco es crítica a los músicos electrónicos, ¿no? Pero me refiero a agarrar un instrumento, una guitarra, un piano, una trompeta, un saxo, no sé, un violín, un instrumento y hacerlo sonar y que uno eh, a- a- hace que ese instrumento le da la orden al cuerpo para que mueva ese instrumento o sople o mueva las manos o lo que sea para que ese instrumento haga los sonidos que nosotros queremos. Eh, es realmente una actividad en la cabeza que después uno se nota distinto en todo sentido para todas las cuestiones de la vida. Yo les juro que es así. Había un estudio sobre personas que tocaban, bueno, ya lo he contado, ¿no? Ya lo he contado en algún video, si no me voy a ir muy por las ramas, pero creo que es muy importante creo que es muy importante tener música en nuestras vidas, en nuestra vida diaria. Muy importante, amigos. No dejen la música de lado. Bueno, vamos con otra. Vamos con otra. A ver, tengo. Ah, acá.
Una noticia de zapatillas. Noticia de zapatillas. Em, es rara, es una zapatilla rara. Una zapatilla rara, pero es algo que está experimentando Nike, la marca. Nike. em, Están probando, ¿no? La marca Nike está probando un sistema de zapatillas propulsadas que literalmente nos ayudarían a avanzar. Bien, serían zapatillas que tienen una especie de asistencia mecánica para poder trasladarnos. Es una zapatilla, ellos dicen directamente zapatilla motorizada. Bien, dice, estas zapatillas usan una asistencia mecánica y motorizada que se activa con el movimiento natural de la pierna. En cada caso, un sistema integrado detecta cómo camina la persona o cómo corre, podemos correr también, y aplica un empuje extra, un pequeño empuje extra, ¿no? Dice, tener estas zapatillas puestas es como si tuviéramos un músculo adicional en el pie, ¿no? Que nos da un empujoncito extra cada vez que caminamos. Esto, según dice, haría que la persona ahorre energía, pueda caminar o correr, o camina o corre más rápido, ¿no? Porque también ahorra energía, se cansa menos. Y sería una sensación totalmente distinta el sentir como si tuviéramos un músculo extra dándonos un soporte, ¿no? Dice, el motor, la batería y el mecanismo están ubicados cerca del tobillo y se coordinan con la pisada para reducir el esfuerzo. Dice, esto es muy útil sobre todo en subidas o trayectos largos. Se nota mucho, ¿no? Cuando vas a subir una pendiente o tenés que caminar trayectos muy largos, parece que se nota mucho, ¿no? Todavía no ha salido, ¿no? Pero es muy raro esto. Dice, la sensación según quienes la probaron es que el cuerpo se cansa menos y mantiene el ritmo por más tiempo. Obviamente dice, no reemplaza al corredor, bueno, lo que siempre tienen que hacer aclaraciones, ¿no? Es extraño, ¿no? Es extraño. Dice, el calzado del futuro reemplazará al esfuerzo humano. Es extraño, ¿no? Yo veo bien que se usen tecnologías, ¿no? Que metan tecnologías en todo. Yo veo bien que metan tecnologías en todo. Después, obviamente, cada uno usará lo que le guste y habrá que hacer pruebas. Capaz que las empezamos a usar, salen estas zapatillas y que se impulsan y son malísimas, ¿no? Capaz que las empezamos a usar y son malísimas, como todo, ¿no? Son cosas que son a prueba y error. Pero bueno, es loco que salga esto. Es como si fuera, me hizo acordar a los exoesqueletos, ¿no? Que empezaron a usar primero los militares y ahora se están utilizando en algunas fábricas, incluso, por ejemplo, para levantar cargas pesadas, ¿no? Mochilas, ¿no? Que se conectan con los brazos y el trabajador puede levantar cargas pesadísimas por mucho tiempo, ¿no? Es algo parecido, pero sería en los pies y para la persona común, ¿no? Para poder caminar más, para poder correr más rápido o subir más fácil alguna pendiente. Bueno, será cuestión de probarlas, ver qué onda, ¿no? Ver si sirven o no. Como todo, pero bueno, una noticia llamativa estas nuevas zapas que se vienen de Nike. Veremos qué pasa. Vamos con otra. Vamos con... Quiero leer una... Voy a leer una más. Tengo una que la quería leer acá. Tengo unos resúmenes. Voy a leer una más. Una más, amigos, y voy a dejar acá. Total, voy a hacer nuevos directos. Tengo un montón de noticias. Voy a hacer otro más. No sé si en directo o directamente otro falso directo de estos. Pero bueno, en la semana van a tener otro resumen de noticias, sea en directo o así, pero resumen de noticias va a haber. Em, Dice una noticia, esta me pareció esta es muy interesante, esta es una noticia que me pareció muy interesante. Dice,
una noticia que está generando un fuerte debate en el mundo científico. Esto llega desde Indonesia. Se trata de Gunung Padang. Gunung Padang es una montaña, ¿no? Un sitio que durante décadas fue considerado simplemente una montaña natural y que recientemente, ¿no? Hace poquito, esto se viene hablando desde hace un par de años, pero cada vez se habla más porque recientemente nuevas investigaciones sostienen que bajo esa colina podría esconderse una estructura artificial. Bien, las nuevas tecnologías están investigando esta montaña que tiene una peculiar forma de, parece una pirámide, ¿no? Y algunos científicos están convencidos de que hay una estructura artificial bajo esa montaña, que en realidad es una pirámide, ¿no? ¿Por qué es tan curioso esto, ¿no? Habiendo pirámides por todo el mundo. Bueno, dice, distintas investigaciones sostienen que bajo esa colina podría esconderse una estructura piramidal, ¿no? Con capas ordenadas de piedra colocadas de forma intencional. Según estas hipótesis, algunas de esas capas podrían haber sido construidas hace más de 20.000 años. Más de 20.000 años. Acá es lo loco, ¿no? Lo curioso, lo que abre los ojos de todos los investigadores. Esta estructura, dice, según los que vienen investigando, según las personas especializadas en estos temas, dicen que de haber una pirámide en ese sector de la Tierra, estaría ubicada en torno al año 25.000 antes de Cristo. 25.000 antes de Cristo sería. Es algo que nos mueve de todo lo que conocíamos. Si esto se confirma, nos mueve de todo lo que conocíamos, ¿no? Porque primero dicen, esta estructura podría venir de hace más de 20.000 años, ¿no? Y los investigadores, cuando comienzan a analizar el lugar, dicen, la estructura en realidad, de ser una estructura construida, una pirámide, estaría ubicada en torno, o habría sido, o la habrían empezado a construir en torno al año 25.000 antes de Cristo. De confirmarse, dice, sería mucho más antigua que la pirámide de Egipto, ¿no? Muchísimo más antigua que la gran pirámide de Egipto y que cualquiera de las pirámides que conocemos, cualquiera de las pirámides que existen en todo el mundo. Y sería más antigua en realidad que cualquier construcción conocida hasta ahora. Dice, los estudios detectaron alineaciones, terrazas escalonadas y cavidades internas que no encajan fácilmente con una formación natural. Algunos, por estas investigaciones, confirman directamente que sería una estructura artificial. Dice, el caso está lejos de cerrarse, faltan muchas investigaciones, pero muchos arqueólogos sostienen que esas capas podrían explicarse por procesos geológicos. Advierten que todavía no hay pruebas definitivas de una construcción humana tan antigua. Lo que sí es seguro es que si Gunung Padang, esta montaña, esta famosa montaña, ¿no?, resulta ser una pirámide real, tendríamos que reescribir gran parte de la historia, porque implicaría que civilizaciones avanzadas existieron miles de años antes de lo que creíamos. Sería algo así como que ya existían civilizaciones. De ser una pirámide, esta montaña, sería algo así como que ya existían civilizaciones. Estaríamos confirmando que existían civilizaciones antes o en el momento que nosotros pensábamos que recién estaba apareciendo el ser humano,
¿no? En ese momento siempre se dijo que eran los primeros pasos del ser humano, ¿no? Hace 25.000, hace 30.000 años aproximadamente, siempre se dijo que eran los primeros pasos del ser humano. Ahora, si descubrimos que hace 25.000 años antes de Cristo, descubrimos que 25.000 años antes de Cristo había civilizaciones que formaban pirámides tan antiguas que se perdió todo registro, estaríamos hablando de que el ser humano es muchísimo más antiguo de lo que pensábamos. Y eso sí, cambiaría todo, cambiaría todo. Y ahí empiezan las teorías, ¿no? Ahí empiezan las teorías porque muchos han dicho, eh, había muchas teorías de esas de que dicen de que en algún momento el ser humano había evolucionado y había llegado a tener civilizaciones muy avanzadas, muchísimo antes de lo que podemos, eh, de lo que podríamos conocer nosotros como historia, y que en algún momento la civilización humana se destruyó y volvió a comenzar, ¿no? Que volvió a empezar de cero, digamos. Que la civilización llegó a un punto, la civilización humana había avanzado, llegó a un punto que se destruyó y volvió a empezar de cero. Esa teoría existe desde hace muchísimo tiempo. Bueno, si esto se confirma de que esta montaña en realidad es una pirámide, sería un poco de alimento, ¿no? Para ese tipo de teorías y podría empezar a hablarse de un montón de cosas, ¿no? Sería muy interesante que sigan investigando. Lo que pasa que, bueno, se necesitan muchos permisos, ¿no? Para investigar este tipo de montañas. Se necesita hacer muchísimas pruebas que son lentas las pruebas y por eso no hay confirmaciones, ¿no? Y tenemos a los científicos divididos. Hay arqueólogos que dicen que todo lo que vemos en esta montaña podría encajar con procesos geológicos naturales y están los que dicen de que es imposible de que haya un proceso geológico tan perfecto como lo que se cree que está, como esta alineación de piedras que se pudo comprobar que forma esta montaña en forma de pirámide. Así que es un tema de esos que se debaten hasta que aparece la prueba, ¿no? Hasta que puedan investigar realmente, quizás quitar piedras que son muy grandes, también son gigantescas, se necesita maquinaria, bueno, es todo un proceso. Pero bueno, hasta que se pueda confirmar si es una cosa u otra, estarán debatiendo los científicos. Lo interesante es que ambas posturas, las dos posturas de los dos tipos de científicos y arqueólogos, eh, está en personas de renombre, ¿no? Y personas calificadas. No son cualquiera los que dicen, por ejemplo, que esto tiene que ser una pirámide y no son cualquiera los que dicen que es imposible que sea una pirámide. Entonces, digamos que los dos que están chocando son personas capacitadas para hablar. Así que, bueno, es un choque interesante y sería muy increíble que esto fuera realmente una pirámide porque, bueno, no nos cambiaría nada en la vida diaria, pero sí nos cambiaría un poco la forma de ver al ser humano, ¿no? Que podríamos empezar a decir que era mucho más antiguo el ser humano y las civilizaciones de lo que pensábamos. Podríamos tal vez comprender o aparecería una visión diferente. Quizás el ser humano siempre vivió en forma de civilizaciones y nosotros pensábamos que eso comenzó mucho después de que se convirtió realmente en el ser humano, ¿no? De que apareció como especie humana. Siempre se pensó que llevó tiempo hasta que se comenzó a ver civilizaciones complejas. Veremos qué sucede con esta montaña pirámide. ¿Montaña o pirámide? Veremos qué sucede. Bueno, amigos, lo voy a dejar acá. El directo. El falso directo. Yo hablo como si. Estoy tan acostumbrado a que los resúmenes de noticias los digo en vivo. Que hablo y por ahí miro así para el costado buscando la ventana del chat. Me olvido. Me olvido y busco el chat a ver si me están escribiendo algo. Nada, amigos, lo voy a dejar acá. Esto. Bueno, lo estoy filmando para que sepan. Hoy es lunes. Y lo voy a subir seguramente hoy a la noche.
Y para, o no sé si para el final de esta semana o para el fin de semana, vamos a tener otro resumen de noticias. Nada más por hoy, les mando un gran saludo a todos. Espero que nada, tengan un gran inicio de semana, amigos. Y nos vemos en el próximo resumen de noticias o en el próximo video, ¿no? Gracias a todos los que se siguen sumando todos los días, amigos. De verdad, muchas gracias por el aguante. Nos vemos, amigos.